En las costas de Veracruz, donde el Golfo de México se encuentra con las arenas doradas de la playa de Chachalacas, la vida transcurría con la tranquilidad propia de un pueblo que dependía del mar. Era septiembre de 1991 y el aire cargado de sal y humedad anunciaba el fin de la temporada de huracanes. Las familias de pescadores se preparaban para las últimas salidas antes de que las aguas se calmaran definitivamente. Mariana Velasco, de 8 años, era conocida en el vecindario como la Niña del Mar. Desde que aprendió a caminar, sus padres, Roberto y Patricia, la llevaban a la playa cada tarde. Mariana coleccionaba caracoles, construía castillos de arena elaborados y hablaba con los pescadores ancianos que le contaban historias de sirenas y tesoros hundidos. Su risa era tan constante como el sonido de las olas, y su cabello negro azabache ondeaba al viento mientras corría descalza por la orilla. El viernes 13 de septiembre, día que muchos consideraban de mala suerte, Patricia preparó el desayuno mientras Roberto revisaba las redes en el patio trasero de su modesta casa pintada de azul turquesa. Mariana se vistió con su vestido favorito, uno blanco con flores amarillas bordadas que su abuela le había regalado en su último cumpleaños. Antes de salir hacia la escuela primaria Benito Juárez, besó a su madre en la mejilla y prometió que regresaría temprano para ayudarla a preparar tamales. Esa tarde nunca llegó. Cuando Patricia fue a buscarla a la salida de la escuela a las 2 de la tarde, la maestra de segundo grado, la señorita Dolores Ramírez, le informó con preocupación que Mariana no había asistido a clases ese día. El corazón de Patricia se contrajo. Su hija había salido de casa esa mañana con su mochila rosa y su lonchera. ¿Dónde estaba? Roberto y Patricia recorrieron cada calle del pueblo, golpeando puertas, preguntando a vecinos y comerciantes. Nadie la había visto después de las 7:30 de la mañana, cuando varios testigos confirmaron haberla visto caminando hacia la escuela por la calle principal, donde las casas de colores vivos se alineaban como soldados pintados de esperanza. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Nos ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido como este. Para las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y púrpuras, Roberto acudió a la comandancia de policía local. El comandante Héctor Zavala, un hombre de mediana edad con bigote espeso y mirada cansada, tomó la denuncia mientras masticaba un palillo de dientes. Le aseguró a Roberto que probablemente Mariana se había quedado jugando en casa de alguna amiga y que aparecería antes del anochecer. Pero el anochecer llegó y se fue, y con él también la esperanza de ese primer día. La búsqueda se intensificó al día siguiente. Grupos de voluntarios formados por pescadores, comerciantes y familias enteras peinaron la playa, el malecón, los callejones estrechos del centro, el mercado municipal, donde Patricia compraba verduras cada semana, y hasta los terrenos baldíos que rodeaban el pueblo. Llamaban su nombre hasta quedar afónicos. Patricia no podía dormir. Se sentaba en el portal de su casa durante toda la noche, mirando hacia el camino de tierra, esperando ver la figura pequeña de su hija aparecer entre las sombras. Los días se convirtieron en semanas. Las autoridades locales parecían más interesadas en cerrar el caso que en resolverlo. El comandante Zavala sugirió que tal vez Mariana había decidido fugarse, una teoría que enfureció a Roberto hasta el punto de casi golpearlo. ¿Fugarse? ¿Una niña de 8 años que amaba a sus padres y su hogar con cada fibra de su ser? Durante meses, Roberto y Patricia distribuyeron volantes con la foto de Mariana tomada en su última celebración de cumpleaños. En la imagen sonreía con sus 2 dientes frontales apenas creciendo, sosteniendo un pastel de chocolate decorado con delfines.
Los volantes se pegaron en postes de luz, en las paredes del mercado, en las ventanas de las tiendas. La tinta se fue desvaneciendo con el sol y la lluvia, igual que la esperanza de muchos en el pueblo. Patricia visitaba la iglesia de Nuestra Señora del Carmen cada día. Se arrodillaba frente a la Virgen de yeso pintado, las manos entrelazadas, hasta que los nudillos se le ponían blancos, y rezaba hasta que las velas se consumían completamente. Le pedía a Dios, a la Virgen, a todos los santos que le devolvieran a su niña. Algunas mujeres mayores del pueblo le susurraban que debía aceptar lo peor, que el mar a veces reclamaba lo que amaba, pero Patricia se negaba a escuchar. Roberto cambió. El hombre jovial que silbaba mientras reparaba sus redes se convirtió en una sombra silenciosa. Salía al mar antes del amanecer y regresaba después del anochecer, como si manteniéndose ocupado pudiera evitar que la desesperación lo consumiera por completo. Sus compañeros pescadores lo miraban con lástima y tristeza, pero nadie sabía qué decir. ¿Qué palabras existen para consolar a un padre cuya hija ha desaparecido sin dejar rastro? En el pueblo comenzaron los rumores. Algunos decían que habían visto a un hombre extraño en un automóvil verde cerca de la escuela esa mañana. Otros mencionaban a una mujer que no era del lugar y que había estado preguntando por niñas de la edad de Mariana días antes de la desaparición. Había quienes susurraban sobre redes de trata de personas que operaban en la costa, llevándose niños hacia el norte, hacia ciudades donde desaparecían en el anonimato urbano. La policía investigó cada pista, aunque con una lentitud que frustraba a los Velasco. Interrogaron a maestros, vecinos, familiares lejanos, revisaron los registros de llegada a los hoteles cercanos. Pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Era como si Mariana hubiera sido borrada de la existencia, como si nunca hubiera caminado por esas calles de arena y asfalto agrietado. Un año después de la desaparición, en septiembre de 1992, Patricia organizó una misa en memoria de Mariana. No era una aceptación de su muerte, ella nunca aceptaría eso, sino un acto de amor. Una manera de mantener viva la memoria de su hija en el corazón de la comunidad. La iglesia se llenó hasta el último rincón. Vecinos que habían participado en las búsquedas, maestros que habían enseñado a Mariana, niños que habían sido sus compañeros de juegos, todos acudieron con velas encendidas y lágrimas en los ojos. El padre Germán, un sacerdote anciano con voz temblorosa por la edad y la emoción, habló sobre la fe, sobre no perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Patricia lloró durante toda la ceremonia, sostenida por Roberto, quien tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en el altar, como si allí pudiera encontrar respuestas que el mundo real no le ofrecía. Los años continuaron su marcha inexorable. 1993, 1994, 1995. El pueblo siguió con su rutina. Las redes salían al amanecer, el mercado abría sus puertas, los niños iban a la escuela. Pero para los Velasco, el tiempo se había detenido en aquel viernes 13 de septiembre de 1991. La habitación de Mariana permanecía intacta. Sus juguetes, sus libros de cuentos, su colección de caracoles ordenada por tamaño en un estante de madera. Patricia limpiaba el cuarto cada semana, como si en cualquier momento su hija fuera a abrir la puerta y preguntarle qué había de cenar. Roberto envejeció prematuramente. Las canas invadieron su cabello negro y las arrugas se profundizaron alrededor de sus ojos. Seguía pescando, pero su pasión por el mar había muerto. Era simplemente una forma de sobrevivir, de poner comida en la mesa, de mantener las manos ocupadas para no pensar demasiado. Patricia encontró consuelo en ayudar a otras madres. Se unió a un grupo de mujeres en Xalapa, la capital del estado, que buscaban a hijos desaparecidos. Viajaba en autobús 3 veces al mes
para asistir a las reuniones, donde escuchaba historias similares a la suya. Jóvenes que nunca regresaron de la escuela, hombres que salieron a trabajar y nunca volvieron, niñas que desaparecieron en ferias o mercados. El país estaba lleno de ausencias, de familias rotas, de preguntas sin respuesta. En 1998, 7 años después de la desaparición de Mariana, Patricia recibió una llamada de una mujer que aseguraba haber visto a una adolescente que se parecía mucho a la foto del volante en un mercado de Ciudad de México. Patricia y Roberto viajaron inmediatamente a la capital, con el corazón latiendo de esperanza renovada. Recorrieron ese mercado durante días, mostrando la foto a todo el mundo, preguntando, buscando, pero nunca encontraron a la chica. Fue otra esperanza que se desvaneció como el humo. Esa noche, en un hotel barato cerca del Zócalo, Patricia lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Roberto la abrazó en silencio, sintiendo cómo su propio corazón se partía una vez más. Regresaron a Veracruz derrotados pero no vencidos. Nunca se rendirían, nunca dejarían de buscar. Para el año 2000, casi una década después, la historia de Mariana Velasco se había convertido en una leyenda triste en el pueblo. Los adultos la recordaban con suspiros y movimientos de cabeza. Los niños que habían crecido escuchando la historia se preguntaban qué había pasado realmente. Algunos turistas que visitaban la playa escuchaban fragmentos de la historia y se estremecían, mirando a sus propios hijos con mayor atención. El comandante Zavala se había jubilado y un nuevo jefe de policía, el capitán Ernesto Campos, había tomado su lugar. El expediente de Mariana estaba archivado en un gabinete polvoriento junto a docenas de otros casos sin resolver. El sistema de justicia mexicano tenía tantas grietas que miles de personas simplemente desaparecían sin que nadie rindiera cuentas. Pero entonces, en marzo de 2010, casi 20 años después de la desaparición, el destino intervino de la manera más inesperada. Un barco petrolero que navegaba frente a las costas de Veracruz sufrió una falla mecánica catastrófica. Miles de barriles de crudo comenzaron a derramarse en el Golfo de México, creando una marea negra que se extendió por kilómetros. Las playas de Chachalacas se vieron afectadas gravemente. La mancha oleosa cubrió la arena dorada, mató peces y aves marinas, y destruyó el sustento de decenas de familias pescadoras. Los equipos de limpieza llegaron rápidamente, junto con brigadas ambientalistas, voluntarios y medios de comunicación de todo el país. La tragedia ecológica captó la atención nacional. Entre los voluntarios que llegaron para ayudar estaba un grupo de estudiantes de biología marina de la Universidad Veracruzana, liderados por la profesora Elena Ortiz, una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una coleta apretada y una determinación férrea en la mirada. Durante las labores de limpieza en una sección remota de la playa, cerca de unas formaciones rocosas que quedaban expuestas durante la marea baja, uno de los estudiantes, un joven llamado Daniel Montes, notó algo extraño. La marea negra había cubierto la entrada de lo que parecía ser una pequeña cueva o refugio natural entre las rocas. Al acercarse con cautela, equipado con botas de goma y guantes, Daniel descubrió que el petróleo había creado una especie de sello temporal que, al retroceder parcialmente con la marea, había revelado un espacio que normalmente quedaba oculto por el agua y la vegetación marina. Daniel llamó a la profesora Ortiz. Juntos exploraron cuidadosamente el área. El refugio era más grande de lo que parecía desde afuera. Dentro, protegido de las olas por una formación rocosa natural, había un espacio seco del tamaño de una habitación pequeña. El suelo estaba cubierto de arena compactada que parecía no haberse mojado en años, probablemente protegida por la configuración única de las rocas que canalizaban el agua hacia afuera. Y allí,
En la arena endurecida del refugio estaban las huellas. Huellas pequeñas, huellas de pies descalzos, huellas de niño. La profesora Ortiz sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Había algo profundamente perturbador en esas marcas preservadas en el tiempo, como fantasmas de una historia que pedía ser contada. Inmediatamente notificó a las autoridades locales. El capitán Campos llegó al sitio en menos de una hora, acompañado por un equipo forense de Xalapa. La noticia corrió por el pueblo como fuego en pasto seco. En cuestión de horas, decenas de personas se habían congregado en la playa, mantenidas a distancia por un cordón policial improvisado con cinta amarilla y naranja. Patricia y Roberto estaban entre la multitud. Habían escuchado los rumores, las especulaciones. Algunos decían que habían encontrado restos humanos, otros hablaban de evidencia de un crimen. Patricia temblaba violentamente, sostenida por Roberto, quien había envejecido tanto que parecía tener 20 años más de los que realmente tenía. Sus rostros reflejaban una mezcla terrible de esperanza y terror. Los forenses documentaron meticulosamente las huellas. Tomaron fotografías desde múltiples ángulos, hicieron moldes de yeso, midieron y registraron cada detalle. También encontraron otros objetos en el refugio, restos de una mochila deteriorada por el tiempo y la humedad, pedazos de tela que alguna vez fueron de color brillante, pero ahora estaban desteñidos y rotos, y algo que hizo que el corazón del capitán Campos se detuviera por un momento. Una pequeña sandalia de plástico blanco con una margarita amarilla en la correa. El doctor Armando Peña, el jefe del equipo forense, un hombre meticuloso de unos 50 años con lentes gruesos, examinó cuidadosamente cada pieza de evidencia. Las huellas correspondían a un niño de aproximadamente 7 a 9 años. El tamaño de la sandalia coincidía. Los restos de tela parecían ser de un vestido, y en uno de los fragmentos más preservados todavía se podían distinguir partes de un patrón, flores amarillas bordadas. Patricia sintió que sus rodillas cedían cuando le mostraron la fotografía de la tela. Roberto tuvo que sostenerla para evitar que cayera sobre la arena. Ese vestido, ese maldito vestido blanco con flores amarillas que la abuela de Mariana había bordado con tanto amor. Pero no había cuerpo, no había huesos. El refugio estaba vacío, excepto por esos objetos y las huellas preservadas de manera casi milagrosa por las condiciones únicas del lugar. La arena compactada, protegida de la humedad extrema y de las mareas por la configuración de las rocas, había mantenido las marcas intactas durante casi 2 décadas. Las investigaciones se reanudaron con una intensidad que no se había visto en años. El caso de Mariana Velasco, archivado y olvidado por la burocracia, súbitamente se convirtió en prioridad. El capitán Campos, quien había sido un joven oficial en 1991 y recordaba vagamente el caso, ahora lo investigaba con la experiencia de 2 décadas en el cuerpo policial. El doctor Peña y su equipo trabajaron día y noche. Analizaron el desgaste de la mochila y la sandalia para determinar cuánto tiempo habían estado expuestos a los elementos. Estudiaron los patrones de marea y las características geológicas del refugio para entender cómo esos objetos habían permanecido allí sin ser arrastrados por el agua. Sus conclusiones fueron escalofriantes. Basándose en el deterioro de los materiales y el tipo de algas microscópicas que habían colonizado parcialmente la tela, estimaron que los objetos habían estado en ese refugio durante aproximadamente 18 a 20 años. La línea temporal coincidía perfectamente con la desaparición de Mariana en 1991. Pero las preguntas que surgieron fueron más perturbadoras que las respuestas. ¿Cómo había llegado Mariana a ese refugio remoto? El lugar estaba a casi 2 kilómetros del pueblo,
en una sección de la costa que las familias locales evitaban porque las corrientes eran peligrosas y las rocas hacían imposible la pesca. ¿Había ido sola? ¿Alguien la había llevado allí? Y la pregunta que atormentaba a todos: ¿dónde estaba su cuerpo? El capitán Campos expandió la búsqueda a toda la zona costera. Equipos de buzos exploraron las aguas cercanas al refugio, buscando en grietas submarinas y cavidades rocosas. Perros entrenados para detectar restos humanos recorrieron kilómetros de playa. Voluntarios con detectores de metal peinaron la arena en busca de cualquier evidencia adicional. Durante días, el pueblo vivió en un estado de tensión insoportable. Los medios nacionales habían llegado, transformando a Chachalacas en el centro de atención del país. Reporteros entrevistaban a cualquiera que hubiera conocido a Mariana, que recordara algo de aquel día de septiembre de 1991. Patricia y Roberto se negaron a hablar con la prensa. Su dolor era demasiado privado, demasiado profundo para convertirlo en espectáculo. Una tarde, mientras los forenses continuaban trabajando en el área del refugio, un pescador anciano llamado Esteban Morales se acercó al capitán Campos. Esteban, que ahora tenía más de 70 años y había pasado toda su vida en el mar, tenía algo que decir, algo que había guardado durante años porque nunca pensó que fuera importante. En septiembre de 1991, unos días después de la desaparición de Mariana, Esteban había estado pescando temprano en la mañana cerca de esas mismas formaciones rocosas. Había visto algo que le pareció extraño en ese momento: un bote pequeño, de motor, amarrado cerca de la costa. No era común ver embarcaciones allí porque el área era peligrosa para navegar. Había un hombre en el bote, pero estaba demasiado lejos para ver sus características. Esteban pensó que tal vez era otro pescador que no conocía bien la zona, y no le dio mayor importancia. Para cuando regresó horas después, el bote ya no estaba. El capitán Campos sintió que algo se encendía en su mente. Un bote, un hombre desconocido. El refugio escondido entre las rocas. Las piezas comenzaban a formar un patrón horrible. Inmediatamente ordenó una revisión exhaustiva de todos los registros de la época. ¿Quién tenía botes en 1991? ¿Había habido denuncias de embarcaciones robadas? ¿Alguien recordaba haber visto botes extraños en la zona? El trabajo fue arduo, porque muchos registros de esa época eran deficientes o simplemente no existían. Pero después de semanas de investigación, un nombre emergió de los archivos: Tomás Iturbe. Tomás había sido un hombre de unos 40 años en 1991, oriundo de Boca del Río, un pueblo a unos 20 kilómetros al sur de Chachalacas. Trabajaba haciendo reparaciones en botes y tenía su propia embarcación pequeña con motor. En 1992, apenas unos meses después de la desaparición de Mariana, Tomás había sido arrestado en Tampico por intento de secuestro de una niña de 10 años. Había cumplido 5 años en prisión y luego había desaparecido del radar. Nadie sabía dónde estaba ahora. El capitán Campos sintió que su sangre se helaba. Un depredador. Habían estado buscando a un depredador desde el principio, pero en 1991 la policía no tenía las herramientas, el entrenamiento o la disposición para investigar adecuadamente. El comandante Zavala había descartado la posibilidad de un crimen, sugiriendo en cambio que Mariana se había fugado o ahogado accidentalmente. La búsqueda de Tomás Iturbe se convirtió en una prioridad nacional. Su fotografía de la ficha policial de 1992 fue distribuida por todo el país. Ahora tendría alrededor de 60 años. ¿Seguía vivo? Había seguido cometiendo crímenes en otros lugares. Las semanas se convirtieron en meses. La cobertura mediática disminuyó gradualmente a medida que surgían otras noticias, otras tragedias. Pero el capitán Campos no se rindió. Había visto el rostro de Patricia Velasco.
Había sentido su dolor de madre, que llevaba casi 20 años sangrando por dentro. Le debía respuestas, le debía justicia. En agosto de 2010, 5 meses después del descubrimiento del refugio, una pista finalmente llegó. Un sacerdote de un pueblo pequeño en Puebla llamó a la línea directa que se había establecido para el caso. Había reconocido a Tomás Iturbe en las fotografías que habían circulado. El hombre vivía en una casa en las afueras del pueblo bajo el nombre de Martín Torres. Era solitario, trabajaba como jardinero para algunas familias y nadie sabía mucho sobre su pasado. El capitán Campos organizó un operativo con la Policía Estatal de Puebla. No querían tomar riesgos. Si Tomás había sido capaz de hacerle daño a una niña, podía ser peligroso. El arresto se realizó al amanecer de un martes. Tomás, ahora un hombre delgado y encorvado con cabello completamente blanco, fue sacado de su pequeña casa de una habitación sin que ofreciera resistencia. Durante los interrogatorios iniciales, Tomás se negó a hablar. Permanecía sentado con la mirada fija en la pared, sin expresión en el rostro. Los interrogadores probaron diferentes tácticas: confrontación directa, simulación de empatía, presentación de evidencia. Nada funcionaba. Fue solo cuando el doctor Peña decidió probar un enfoque diferente que las defensas de Tomás comenzaron a agrietarse. El forense, que había estudiado psicología criminal además de medicina legal, entró a la sala de interrogatorios solo con fotografías. No las mostró de inmediato, simplemente habló. Le habló a Tomás sobre el tiempo, sobre cómo 20 años era una eternidad para vivir con un secreto. Le habló sobre el peso que debía estar cargando, sobre las noches sin dormir, sobre la imposibilidad de encontrar paz. Y luego, cuidadosamente, colocó las fotografías sobre la mesa una por una. El refugio entre las rocas, las huellas pequeñas en la arena, la sandalia blanca con la margarita amarilla, el vestido con las flores bordadas. Tomás miró las fotografías. Su rostro, que había permanecido impasible durante horas, comenzó a desmoronarse. Sus manos temblaron. Algo en sus ojos cambió, como si una presa que había contenido décadas de culpa finalmente cediera. Y comenzó a hablar. La historia que contó Tomás Iturbe en las siguientes horas fue tan horrible como todos habían temido, pero también más compleja de lo que nadie había imaginado. En septiembre de 1991, Tomás admitió que estaba atravesando lo que él describió como momentos oscuros. Había perdido su trabajo en un astillero, su esposa lo había abandonado llevándose a sus 2 hijos y había comenzado a beber en exceso. Pero más allá de esas explicaciones superficiales, Tomás reveló que desde su adolescencia había luchado contra impulsos que él mismo reconocía como enfermos. Había buscado ayuda una vez, años atrás, pero en aquella época en México, la salud mental era un tabú, especialmente cuando involucraba desviaciones sexuales. Se había quedado solo con sus demonios. Esa mañana del viernes 13 de septiembre, Tomás había salido en su bote antes del amanecer. Dijo que no tenía un plan específico, solo necesitaba estar en el agua, lejos de sus problemas. Había navegado hacia el norte, alejándose de Boca del Río, hacia la costa de Chachalacas. Conocía la zona porque había trabajado allí en el pasado reparando redes. Cerca de las 7:30 de la mañana, mientras navegaba paralelo a la costa a unos 100 metros de distancia, vio a una niña en la playa. Estaba sola, caminando por la orilla con su mochila. Llevaba un vestido blanco. El sol de la mañana hacía que su cabello brillara. Tomás dijo que algo dentro de él se rompió en ese momento. Los impulsos que había tratado de controlar durante años explotaron. Llevó el bote a la orilla en una sección donde las casas quedaban ocultas por unas dunas. La niña lo vio acercarse, pero no corrió. Los niños de pueblo costero estaban acostumbrados a ver pescadores.
Tomás le dijo que era amigo de su padre, que Roberto lo había enviado a buscarla porque había una emergencia en casa. La niña dudó, pero Tomás fue convincente. Le mostró una red de pesca que tenía en el bote. Mencionó nombres de calles del pueblo para parecer familiar. Mariana, inocente y confiada como solo puede serlo una niña de 8 años, subió al bote. Tomás navegó hacia el sur, alejándose del pueblo. Mariana comenzó a hacer preguntas, a decir que quería bajarse, que su mamá se preocuparía. Tomás le dijo que sería rápido, que solo tenían que recoger algo y luego la llevaría de vuelta. Pero conforme se alejaban más, la niña comenzó a llorar. Quería a su mamá. Quería bajar del bote. Fue entonces cuando Tomás vio el refugio entre las rocas. Había estado allí antes, años atrás, explorando la costa. Sabía que era un lugar escondido, imposible de ver desde tierra, al que solo se podía acceder durante marea baja y con cuidado por las corrientes. Llevó el bote hasta allí. Lo que sucedió después fue tan perturbador que varios de los oficiales presentes durante el interrogatorio tuvieron que salir de la sala. Tomás, llorando ahora con sollozos que sacudían todo su cuerpo, describió cómo había llevado a Mariana al refugio. Había planeado hacerle daño. Admitió eso. Dijo que los impulsos que había suprimido durante tanto tiempo lo controlaban completamente en ese momento, pero algo cambió cuando vio el terror absoluto en los ojos de la niña. Mariana lloraba desesperadamente, llamando a su mamá, rogando que la dejara ir a casa, y por primera vez en todo ese horrible día, Tomás dijo que vio realmente lo que estaba haciendo. Vio a una niña aterrorizada. Vio su propia monstruosidad reflejada en esos ojos llenos de lágrimas. Lo que dijo a continuación dejó a todos en shock. Según su testimonio, él no lastimó físicamente a Mariana. La dejó en el refugio con su mochila y su sandalia que se había caído durante el forcejeo para llevarla del bote a las rocas. Le dijo que esperara allí, que iba a buscar ayuda, y luego salió corriendo del refugio, subió al bote y se alejó. Dijo que su plan era regresar a Boca del Río, reportar que había visto a una niña sola en las rocas y dejar que otros la rescataran. De esa manera podría arreglar su error sin tener que enfrentar las consecuencias. Pero cuando llegó a su casa, la magnitud de lo que había hecho, incluso sin haber llegado al final, lo abrumó. Entró en pánico. ¿Y si la niña lo identificaba? ¿Y si contaba todo? Sería arrestado, iría a prisión, su vida terminaría. Entonces tomó la decisión más cobarde imaginable. No hizo nada. Guardó su bote bajo lona en su patio, se encerró en su casa durante días y esperó. Esperó a que las noticias hablaran del rescate de una niña en la costa. Esperó a escuchar que estaba a salvo con su familia. Pero esas noticias nunca llegaron. En cambio, escuchó sobre la desaparición de una niña en Chachalacas. Mariana Velasco, de 8 años. El vestido blanco con flores amarillas. La descripción coincidía perfectamente. Tomás juró que no había regresado al refugio. Durante los primeros días, dijo, estuvo convencido de que otros la encontrarían. Había búsquedas masivas en la playa. Seguramente alguien buscaría entre las rocas. Pero después de una semana, cuando quedó claro que nadie había encontrado a la niña, Tomás fue consumido por el terror y la culpa. Sabía lo que eso significaba. Las mareas, las corrientes peligrosas de esa zona. El refugio que él creía que sería temporal se había convertido en una trampa. Una niña de 8 años, asustada, sola, posiblemente herida por las rocas, sin comida ni agua. En su testimonio, Tomás describió las pesadillas que lo habían atormentado durante 20 años. Veía a Mariana llamando por ayuda que nunca llegó. La veía tratando de salir del refugio durante la marea alta, siendo arrastrada por las olas. La veía muriendo sola, abandonada por el monstruo que la había puesto allí. Varios meses después del secuestro,
Tomás finalmente reunió el coraje para regresar al refugio. Navegó hasta allí en la noche, con el corazón martillando en su pecho. La escena que encontró lo destrozó. La mochila seguía allí, deteriorada por el agua y el tiempo. La sandalia, restos del vestido, las huellas pequeñas en la arena, ya casi borradas pero aún visibles, pero no había cuerpo. Las corrientes, supuso, se habían llevado a Mariana al mar. El océano se la había tragado, borrando la evidencia de su crimen. Tomás, cobarde hasta el final, no reportó lo que sabía. En cambio, dejó todo como estaba y huyó. Se mudó de Boca del Río, cambió su nombre, trató de construir una nueva vida, pero la culpa lo siguió a todas partes como una sombra. El arresto en Tampico en 1992. Solo unos meses después, no había sido por Mariana. Había sido otro intento, otra niña. Esta vez había sido detenido antes de poder completar el crimen. Tomás dijo que parte de él se sintió aliviado cuando lo arrestaron. Al menos en prisión no podría dañar a nadie más. Al menos pagaría por algo, aunque las autoridades no supieran toda la verdad. Cuando terminó su testimonio, había un silencio absoluto en la sala de interrogatorios. El capitán Campos tenía la cara rígida, luchando contra el impulso de golpear al hombre frente a él. El doctor Peña simplemente observaba a Tomás con una mezcla de repulsión profesional y comprensión de que estaba ante alguien profundamente enfermo, alguien que representaba el tipo de fracaso sistémico que permitía que tales crímenes sucedieran y quedaran sin resolver. El testimonio de Tomás fue verificado tanto como fue posible. Los registros confirmaban que había vivido en Boca del Río en 1991. Vecinos de aquella época recordaban su bote. Las fechas coincidían, el conocimiento detallado del refugio coincidía con la evidencia física, y su descripción de los objetos encontrados era exacta, incluyendo detalles que nunca habían sido revelados públicamente. Pero la pregunta que todos necesitaban responder permanecía. ¿Era creíble su historia de que no había lastimado directamente a Mariana? Los fiscales y forenses debatieron intensamente. Por un lado, Tomás tenía todas las razones para minimizar su crimen. Por otro, algunos aspectos de su testimonio tenían el peso de la verdad. El hecho de que no hubiera cuerpo apoyaba su versión de que las corrientes se habían llevado a Mariana. Su evidente tormento psicológico durante 20 años era difícil de fingir. El doctor Peña ofreció una teoría que era tan terrible en sus implicaciones como el testimonio de Tomás. Basándose en la evidencia física del refugio y el conocimiento de las condiciones marinas del área, era posible, incluso probable, que Mariana hubiera sobrevivido al menos algunos días en ese refugio. El refugio estaba seco durante la marea baja, protegido de las olas directas. Una niña podría haber sobrevivido allí, con hambre, con sed, aterrorizada, esperando un rescate que nunca llegó. Esa teoría partió el corazón de todos los involucrados, no una muerte rápida, sino días de agonía lenta, días de esperar, de llorar, de llamar a sus padres, días hasta que la deshidratación, la hipotermia o finalmente una marea especialmente alta terminaron con su sufrimiento. Y todo porque un hombre cobarde decidió salvar su propia piel en lugar de hacer lo correcto. Había que informar a Patricia y Roberto. El capitán Campos asumió personalmente esa terrible tarea. Fue a su casa en Chachalacas un viernes por la tarde, 20 años casi exactamente después del día en que Mariana había desaparecido. La casa azul turquesa parecía más desgastada ahora, como sus ocupantes. Patricia abrió la puerta. El capitán Campos vio en sus ojos que ella ya sabía que traía noticias. Noticias finales. Se sentaron en la pequeña sala donde una foto enmarcada de Mariana sonriendo con su vestido de flores amarillas ocupaba el lugar central en una pared. El capitán les contó todo.
No suavizó los detalles porque sentía que merecían la verdad completa, sin importar cuán dolorosa fuera. Les habló de Tomás Iturbe, del secuestro, del refugio, de los días que Mariana probablemente pasó allí sola. Les habló de cómo el mar finalmente se la había llevado, de cómo probablemente nunca encontrarían su cuerpo. Patricia lloró en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro como habían corrido tantas veces en las últimas 2 décadas. Roberto, sin embargo, no lloró. Simplemente se quedó mirando la foto de su hija, con los puños cerrados tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro ronco. ¿Dónde está él? ¿Dónde está ese hijo de puta? El capitán Campos les aseguró que Tomás enfrentaría justicia. Sería acusado de secuestro, homicidio y una lista de cargos que garantizarían que pasara el resto de su vida en prisión. Pero ambos sabían que ningún castigo legal podría igualar el crimen que había cometido. Ninguna sentencia podría devolver a Mariana. Ninguna celda sería suficiente castigo por 20 años de tortura que había infligido a una familia. El juicio de Tomás Iturbe comenzó en febrero de 2011. El caso atrajo atención nacional masiva. La sala del tribunal en Xalapa estaba llena cada día. Patricia y Roberto asistieron a cada sesión, sentados en primera fila, forzando a Tomás a ver las caras de las personas cuyas vidas había destruido. La defensa de Tomás intentó argumentar que no podía ser acusado de homicidio porque no había cuerpo y porque su testimonio indicaba que no había lastimado directamente a Mariana. Los fiscales contrarrestaron con expertos que explicaron que abandonar a una niña de 8 años en un refugio remoto y peligroso sin comida, agua o forma de escape constituía acto con resultado de muerte. Las huellas en el refugio, los objetos personales y el testimonio detallado de Tomás formaban una cadena de evidencia circunstancial que era abrumadora. El testimonio más impactante vino del doctor Peña. Con gráficos, fotografías y explicaciones científicas, reconstruyó los últimos días probables de Mariana. Habló sobre los efectos de la deshidratación en el cuerpo humano, especialmente en niños. Describió cómo la exposición prolongada al ambiente marino, incluso en un refugio parcialmente protegido, causaría hipotermia. Explicó cómo el terror psicológico del abandono afectaría a una niña de 8 años. No había forma de escuchar su testimonio sin sentir el horror completo de lo que Mariana había experimentado. Varios miembros del jurado lloraban abiertamente. La defensa intentó llamar a expertos en salud mental para explicar las compulsiones de Tomás, pero el juez limitó severamente ese testimonio. Las enfermedades mentales podían explicar el porqué, pero no excusaban el qué. Tomás había tenido múltiples oportunidades de hacer lo correcto. Después de llevarse a Mariana, podría haberla devuelto inmediatamente. Después de dejarla en el refugio, podría haber llamado a las autoridades de forma anónima. Después de darse cuenta de que no había sido rescatada, podría haber confesado. En cada punto de decisión había elegido el camino del egoísmo y la cobardía. El veredicto llegó después de solo 3 horas de deliberación, culpable de todos los cargos. La sentencia, 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez pronunció la sentencia, Tomás se derrumbó en su silla, llorando. Patricia y Roberto permanecieron impasibles. 40 años parecían tanto y tan poco al mismo tiempo. Tomás tendría casi 100 años cuando saliera, si es que vivía tanto. Pero Mariana nunca tendría la oportunidad de cumplir 9, 10, 20, 40 años. Su vida había sido robada cuando apenas comenzaba. Después del juicio, muchos esperaban que Patricia y Roberto finalmente encontraran alguna forma de cierre. Esa palabra que todos usaban, cierre, como si el dolor de perder a un hijo pudiera simplemente cerrarse como un libro y guardarse.
Pero los Velascos sabían que el dolor nunca terminaría realmente, solo cambiaría de forma. Sin embargo, algo sí cambió. Durante años, Patricia había vivido en una especie de limbo, sin saber qué había pasado realmente con su hija. Su imaginación había creado 1000 escenarios diferentes, cada uno más horrible que el anterior. Mariana había sido secuestrada y llevada lejos, la habían vendido, había sufrido abuso durante años, seguía viva en algún lugar sin saber quién era realmente. Ahora sabía la verdad, era horrible, desgarradora, insoportable, pero era la verdad, y de manera extraña, conocer la verdad le permitió a Patricia comenzar algo parecido a la sanación. No el olvido, nunca habría olvido, sino la capacidad de vivir con el dolor en lugar de ser consumida completamente por él. Patricia y Roberto decidieron hacer algo con su experiencia. Junto con otras familias que habían pasado por pérdidas similares, fundaron una organización llamada Huellas en la Arena, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos. La organización proporcionaba apoyo emocional, asistencia legal y presión política para mejorar las investigaciones de personas desaparecidas en Veracruz y más allá. También trabajaron para establecer un protocolo de búsqueda más efectivo. Uno de los primeros cambios fue crear un procedimiento que requería búsquedas exhaustivas de toda la línea costera, incluyendo áreas remotas y formaciones rocosas, cada vez que un niño desaparecía cerca del mar. Si ese protocolo hubiera existido en 1991, tal vez Mariana habría sido encontrada a tiempo. El refugio entre las rocas se convirtió en una especie de memorial no oficial. La gente del pueblo colocaba flores allí periódicamente. Patricia y Roberto lo visitaban cada año en el aniversario de la desaparición de Mariana. Se sentaban en las rocas, miraban el mar que se había llevado a su hija y hablaban con ella. Le contaban sobre sus vidas, sobre los cambios en el pueblo, sobre cómo su memoria había inspirado a otros a luchar por la justicia. En 2015, 5 años después del descubrimiento del refugio, el gobierno municipal instaló una placa conmemorativa en el sitio. Decía simplemente, en memoria de Mariana Velasco y todos los niños perdidos, que sus historias nos recuerden proteger a los inocentes. La historia de Mariana también tuvo un impacto más amplio en cómo México manejaba casos de niños desaparecidos. El caso demostró la importancia de nunca cerrar expedientes, de usar nueva tecnología y técnicas forenses para reexaminar evidencia antigua, y de tomar en serio cada desaparición desde el primer momento. No más sugerencias de que los niños se habían fugado, no más asumir que se habían ahogado sin evidencia. Cada desaparición era ahora tratada como lo que potencialmente podía ser, un crimen. Para 2020, la organización Huellas en la Arena había ayudado a resolver docenas de casos de personas desaparecidas en Veracruz. No todos tenían finales felices, de hecho, muy pocos los tenían, pero las familias recibían respuestas. Y las respuestas, por dolorosas que fueran, eran mejores que la tortura de no saber nunca. Patricia se convirtió en una defensora nacional de los derechos de las víctimas. Dio discursos en universidades, habló con legisladores, apareció en documentales. Su mensaje era siempre el mismo. Cada persona desaparecida importa. Cada familia merece respuestas, y la sociedad tiene la obligación de nunca olvidar, nunca dejar de buscar, nunca rendirse. Roberto, más callado y menos público que su esposa, encontró su propia forma de honrar a Mariana. Dejó de pescar comercialmente y, en cambio, comenzó a enseñar a los niños del pueblo sobre seguridad en el agua. Daba clases gratuitas de natación, enseñaba sobre corrientes y mareas, explicaba qué hacer si alguien se perdía. Era su manera de asegurarse de que ningún otro niño enfrentara el peligro que su hija había enfrentado. En sus últimos años,
porque el tiempo eventualmente alcanza a todos, Patricia y Roberto permanecieron juntos en su casa azul turquesa. La habitación de Mariana, preservada durante tantos años exactamente como ella la había dejado, finalmente fue transformada. No la cerraron ni la convirtieron en otra cosa. En cambio, se convirtió en una pequeña biblioteca y sala de reuniones para las familias de Huellas en la Arena. Las paredes que una vez sostenían los dibujos infantiles de Mariana ahora tenían fotos de docenas de niños desaparecidos. Los estantes que guardaban sus juguetes ahora contenían expedientes y recursos legales. Era una manera de mantener vivo el espíritu de su hija mientras ayudaban a otros. Mariana había sido una niña llena de vida, generosa, amable. Su memoria no sería de tristeza solamente, sino también de acción, de cambio positivo, nacido de tragedia. Tomás Iturbe permanecía en prisión. Nunca expresó remordimiento real, más allá de lamentarse por haber sido atrapado. Los psicólogos que lo evaluaban reportaban que era un narcisista profundo, incapaz de empatía genuina. Su sufrimiento no era por lo que le había hecho a Mariana, sino por las consecuencias que él enfrentaba. En prisión, era evitado incluso por otros criminales, porque incluso entre ellos había códigos, y los que dañaban niños estaban en el nivel más bajo. El mar frente a Chachalacas seguía con su ritmo eterno. Las olas continuaban rompiendo contra las rocas, puliendo la arena, llevándose y trayendo de vuelta pequeños tesoros. Los pescadores seguían saliendo antes del amanecer, sus redes llenas de esperanza. Los niños seguían jugando en la orilla durante las tardes cálidas, construyendo castillos de arena que las mareas nocturnas deshacían. La vida continuaba, como siempre lo hace, pero ahora había algo diferente en el aire de Chachalacas. Una conciencia, una vigilancia. Las madres mantenían a sus hijos más cerca. Los vecinos se cuidaban unos a otros con mayor atención. Y cuando veían a un niño solo, todos se aseguraban de que estuviera bien, de que supiera cómo llegar a casa, de que no estuviera en peligro, porque todos recordaban a Mariana, la niña del mar, la niña cuyas huellas, preservadas contra todo pronóstico en la arena de un refugio escondido, habían finalmente contado su historia 2 décadas después. Sus huellas que decían: estuve aquí, existí, importé, y mi historia debe enseñarles a proteger mejor a sus niños. En las noches tranquilas, cuando Patricia y Roberto se sentaban en el portal de su casa, como lo habían hecho durante décadas, a veces hablaban sobre el día en que volverían a ver a Mariana. No creían en fantasmas ni en apariciones, pero sí creían en el reencuentro final que su fe prometía. Un día, en algún lugar más allá de este mundo de dolor, abrazarían nuevamente a su hija. Le dirían cuánto la habían amado. Le dirían que nunca, ni por un segundo, se habían rendido en buscarla. Y Mariana, eterna en su inocencia de 8 años en sus corazones, les diría que lo sabía, que siempre lo había sabido, que incluso en esos últimos días terribles en el refugio entre las rocas, mientras las olas se acercaban y su pequeño cuerpo se debilitaba, sabía que sus padres la estaban buscando, que no la habían abandonado, que nunca la olvidarían. La marea negra que había expuesto el refugio en 2010 había sido limpiada con los años. Las playas se habían recuperado. Los peces habían regresado. La naturaleza tiene esa capacidad de sanarse a sí misma, de cubrir cicatrices, de seguir adelante. Los humanos, sin embargo, llevan sus cicatrices de forma diferente. Las de Patricia y Roberto nunca sanarían completamente, pero habían aprendido a vivir con ellas, a transformar su dolor en algo que ayudara a otros, a encontrar significado incluso en la tragedia más absurda. Y las huellas pequeñas en la arena, aunque ya no visibles físicamente, permanecían grabadas en la memoria colectiva de un pueblo, un recordatorio de una niña que fue amada,
de una familia que nunca dejó de buscar y de una sociedad que finalmente aprendió que cada vida perdida importa, cada pregunta sin respuesta merece investigación y cada niño merece protección. El sol continuaba saliendo cada mañana sobre las aguas del Golfo de México, pintando el cielo de rosas y dorados, y en algún lugar en esas aguas infinitas, en las profundidades donde el mar guarda sus secretos, Mariana Velasco finalmente descansaba en paz. Su historia había sido contada, su verdad había sido revelada, y aunque su vida fue robada cruelmente, su legado vivía en cada niño protegido, en cada familia ayudada, en cada caso resuelto por la organización que llevaba su espíritu. Las huellas en la arena eventualmente son borradas por las mareas, pero las huellas en los corazones permanecen para siempre.